Claudio Carpio nos va a presentar el trabajo Observaciones conceptuales a la caracterización de la sustitución extrasituacional en la teoría de la conducta. Buenos días a todos. Antes de iniciar con la lectura del trabajo, quiero agradecer muy puntualmente el trabajo de organización que la doctora Galicia ha llevado a cabo para hacer realidad esta tercera reunión. Y antes también de dar inicio a la lectura de mi trabajo, quisiera comentarles que el año pasado me dediqué a escribir lo que decía después de haberlo dicho y reduje mi tasa de producción. Hablaba y hasta me daba flojera escribir lo que había dicho. Y en este año, para no saquen del desnille esas cosas, decidí primero escribir lo que voy a decir, porque así me veo obligado a tener un producto tangible de lo que hacemos. Lo malo de eso es que se olvida uno de a quién está hablando cuando está escribiendo, y la interacción directa con las caras y todos los indicadores situacionales de la comunicación se pierden cuando está uno escribiendo. Adicionalmente, el tema que nos ocupa en esta ocasión es de suyo harto complejo. Así que me veo obligado, a diferencia de lo que he hecho en otras ocasiones, a leer, esperando que no sea muy aburrido, que si alguien se siente muy mal, pues nada más se sabe, no haga mucho ruido, no distraerme, porque hace mucho también, trataré de hacerlo con el respeto que merece el texto y también ustedes. Ni siquiera sé cómo acomodar, pero bueno, ahí va. El tópico, el tema general se llama Observaciones conceptuales a la caracterización que de la sustitución extrasituacional se hace en la teoría de la conducta. Debo aclarar a ustedes que este trabajo en ningún sentido es un producto individualmente. Es el resultado de un seminario que semanalmente nos convoca a un grupo de compañeros del proyecto de aprendizaje humano a mirar atardecer en un salón del búnker mientras hablamos de teoría de la conducta. Los trabajos llevan un nombre de autor, pero en realidad es un producto colectivo, y a todos los participantes en el seminario agradezco la contribución, a veces inadvertida, que se hace a lo que se plasma, y por supuesto excluyo a casi todos de la responsabilidad de lo que se diga. A quienes no excluyo, porque no puedo, también son culpables, están Virginia Pacheco, Raúl Rodríguez, Germán Morales y César Canales, que de alguna manera comparten conmigo de manera inevitable la responsabilidad de lo que vamos a decir. Aunque sustitución extrasituacional, para emplear el término de Rives en 2012, es un concepto prácticamente sinónimo a difusión sustitutiva referencial, que originalmente fue utilizado para denominar una de las formas de organización funcional de la conducta, que están incluidas en la taxonomía que elaboraron Rives y López y que publicaron en 1985, tenemos razones serias para suponer que el cambio va más allá de la pura nomenclatura y que más bien esta transformación se incorpora a un proceso ya largo de revisiones, adecuaciones, reformulaciones y extensiones conceptuales de las propuestas teóricas iniciales. Por la importancia que tienen que los cambios no sean retrocesos a viejas prácticas conceptuales. Recuerden ustedes que la reversa también es cambio, así que no basta decir que algo es cambio para que sea sinónimo de avance o progreso. Por esa razón, porque no todo cambio es benéfico, en este trabajo
se pretende llamar la atención sobre algunos aspectos que consideramos problemáticos, gravemente problemáticos, en la actual caracterización de la función sustitutiva referencial. Y queremos aclarar que no hay otro motivo que el interés que compartimos con quienes andan en busca de la coherencia perdida en psicología. Por supuesto, no pretendemos certezas definitivas en nuestro análisis, sino provocaciones intelectuales para que cada uno de los lectores potenciales emprendan su propio trabajo de revisión con absoluta libertad, sin otro temor que el que se debe tener a la sumisión del pensamiento. Y empecemos por aclarar a qué se refiere la expresión observaciones conceptuales. Otra aclaración. Casi siempre hago presentaciones de PowerPoint para las exposiciones, pero una presentación PowerPoint para esto es puro texto. De todo lo hice para que se vea algo allá, pero casi todo lo voy a leer. Por observaciones conceptuales se entiende en este trabajo el análisis del modo en que se usan los términos técnicos como parte del quehacer descriptivo y explicativo en dominios científicos específicos, especialmente en lo relativo a su correspondencia con las reglas de uso que tácita o explícitamente se enuncian y aplican en el campo en cuestión. Dicho de otro modo, las observaciones conceptuales constituyen lo que podríamos llamar un ejercicio de revisión gramatical en el sentido wittgensteiniano de la expresión. Esto permite estimar la consistencia de las afirmaciones o proposiciones que integran la práctica teórica de una disciplina, de una rama disciplinar e incluso de una formulación específica dentro de ellas. La importancia de esta tarea es evidente si aceptamos que los hechos en ciencia son siempre hechos teóricos, es decir, entidades que adquieren sentido y realidad como parte nodal de sistemas de referencialidad, cuya coherencia es la condición básica de su potencial utilidad como instrumentos de conocimiento científico. En la psicología, por su peculiar estatus de conglomerado amorfo de teorías y metodologías que poseen variados grados de desarrollo sistémico y de seriedad científica, que por meros caprichos y conveniencias diversas están amparadas todas ellas bajo el nombre de psicología, estas observaciones adquieren una importancia mayúscula, pues de hecho representan una especie metafórica de vacuna contra los errores categoriales en los que se fundan algunos de los enredos conceptuales más graves en nuestra disciplina. Ejemplos de ellos son las distintas expresiones del eclecticismo y de la complejidad que hoy aborda. Afortunadamente, existen ya en la literatura accesible a todos nosotros excelentes trabajos de análisis conceptual que consiguen demostrar con suficiencia la imposibilidad de desarrollos teóricos coherentes cuando se pasa por alto las reglas de uso que debieran delimitar los modos pertinentes del lenguaje pretendidamente técnico. Nada más a manera de ejemplo, les invitaría a quienes no han tenido la posibilidad leer a Ryan, a Thomas Szasz y sus brillantísimos análisis de los mitos de la psicoterapia, de la enfermedad mental y de la esquizofrenia, los trabajos de Emilio Rives, de Luis Arzosa y de Rodríguez Díaz y Zarzosa. Otra de las bondades conceptuales de las observaciones conceptuales, y es precisamente la que queremos aprovechar en esta ocasión, es la de advertir o anticipar y en su caso corregir eventuales desviaciones, inconsistencias o francas oposiciones entre el uso de los términos y las reglas de uso y significación dentro de un sistema de referencialidad específica, con el propósito de optimizar su utilidad en las tareas de investigación y explicación. De algún modo, esta tarea es un importante ejercicio de autocrítica y autocorrección característico de la ciencia, un poco lo que señalaba la doctora Dávila hace un momento.
si no revisamos lo que hacemos, lo que decimos, no lo podemos corregir. Y quien mejor puede advertir los problemas en una formulación es quien está comprometida en su uso. Este ejercicio de autocrítica y autocorrección contrasta con la fe dogmática que se impone autoritariamente en otros campos de la vida humana, como la política o la religión. En los hechos, este ejercicio está en la base de importantes progresos disciplinares. Por ejemplo, sería impensable la trascendente obra de Pablo sin la revisión que hace de las limitaciones de los modelos fisiológicos clásicos para explicar los fenómenos psíquicos anticipatorios. Por igual, sería imposible el trabajo de Skinner si no hubiese hecho una crítica sistemática a la tradición mentalista de considerar a la conducta solo como un indicador público de procesos internos, en lugar de asumirlo como objeto de estudio por derecho propio. Por supuesto, en esta línea se inscribe la crítica de Cantor a las tradiciones dualistas post-aristotélicas. Eso es observación conceptual. Vamos a revisar cómo se usan los términos y si el uso es consistente o no con las reglas que a la manera de lógica describe el modelo general en que una formulación por la taxonomía de Ribes y López se inscribe. Teoría de la conducta. Algunos colegas, déjenme decirles, se enojan mucho cuando igualamos psicología interconductual y en particular modelo taxonómico de Ribes y López con teoría de la conducta. Porque algunos dicen, Hull hizo una teoría de la conducta, Gaffey hizo una teoría de la conducta, Skinner hizo una teoría de la conducta. No voy a abundar por razones de tiempo en explicar las razones por las cuales se ha adoptado esta expresión. Solo diré que tiene mucha relación con el título de la obra inicial en la que se presentó este trabajo. Un ejemplo sobresaliente del modo en que la revisión conceptual contribuye a llenar vacíos y eliminar inconsistencias teóricas es el trabajo que Ribes y algunos de sus alumnos han desarrollado en torno a lo que llaman teoría de la conducta, cuya formulación inicial, y también la más completa en mi opinión, se encuentra en Ribes y López 1985. En esta obra, ellos presentan a la manera de tesis lógicas, metodológicas y epistemológicas los criterios aplicados para el diseño de una taxonomía que reconoce 5 formas cualitativamente distintas de organización de las relaciones de contingencia establecidas, y esto es importante, entre componentes de estímulo y de respuesta involucrados en segmentos definidos de interacción organismo-ambiente, formas de organización a las que en este trabajo y en lo sucesivo llamaron funciones conductuales. Para distinguir entre sí las funciones conductuales, Ribes y López utilizaron 2 conceptos clave, el de mediación y el de desligamiento funcional. El primero, caracterizado como un proceso mediante el cual uno de los elementos del campo interactivo se torna crítico para la estructuración del sistema general de contingencias. El segundo fue descrito como la capacidad del organismo para responder de un modo relativamente independiente de las propiedades físicas y químicas de los objetos presentes en la situación en la que ocurre la interacción del organismo con su medio. En trabajos posteriores, después del 90 señaladamente, Ribes y otros autores han venido incorporando ampliaciones y precisiones asociadas a los conceptos de medio de contacto, criterio de ajuste y la relevancia de las dimensiones espaciotemporales que materializan diferencialmente los distintos niveles de desligamiento y el tipo de mediación posible en cada uno de ellos. Así, se ha caracterizado a la función conductual más simple. Solo voy a hablar de la primera y ya me largo con las otras para aburrirlos en exceso. Se ha caracterizado a la función conductual más simple, llamada contextual, como aquella
en la que las coordenadas temporales y las temporoespaciales y las propiedades funcionalmente relevantes de la reactividad del organismo se especifican como ajuste a la distribución de los estímulos con los que hace contacto como evento definido por al menos una relación entre ellos, la cual es inalterable por la acción del organismo, pero regulada con base en las propiedades de uno de los estímulos de la relación, al que consideran elemento mediador. De especial importancia de subrayar aquí que lo mediado es el conjunto global de relaciones estímulo-respuestas implicadas en la interacción y que el desligamiento ocurre respecto a la determinación biológica de la respuesta por las propiedades de cada estímulo, pues aquí el sujeto no responde por separado a cada uno de ellos, sino a ellos como relación entre estímulos, de modo que responder a uno de ellos implica responder como si se tratara del otro, tal como sucede en los casos bien conocidos por ustedes, paradigmáticos del condicionamiento clásico. Es necesario en este punto. Ahora sí podemos ver la diapositiva en la que aparece un cuadrito, una tabla 1 dice, ahí por favor, que cuando Ribes y López escribieron Teoría de la Conducta, si algunos de mis compañeros aquí presentes no me dejan mentir, la versión prácticamente final de la obra estuvo lista en 1983. La publicación formal en Trillas fue 2 años después, en 85, porque el proceso de corrección tipográfica y mecanográfica a cargo de Alma no me acuerdo del apellido, pero era la secre de mí, tardó un tiempo. Bueno, en la redacción de este texto, cuando uno lee la parte introductoria y las tesis que prescriben la lógica del modelo que ampara la construcción de la taxonomía, establecen más o menos lo siguiente. La psicología tiene como objeto conceptual de estudio a la conducta. ¿Y qué es conducta? Conducta es un campo, no es acción del organismo, es un campo de elementos interrelacionados. Esas interrelaciones entre los elementos del campo se llaman contingencia. Esa contingencia puede ser de 2 naturalezas: de ocurrencia, la ocurrencia de un evento depende de la ocurrencia de otro evento, o de función, las propiedades funcionales de un evento dependen de las propiedades de otro elemento que forma parte de la relación. Ahora, ¿y cómo llega a estructurarse ese campo o sistema de contingencias? Mediante un proceso crítico, proceso que se llama mediación, mediante el cual paulatinamente uno de los elementos se vuelve el elemento que articula el sistema entero de contingencias. Si me permitieran ustedes un ejemplo para ilustrar la función contextual, si nosotros presentamos a un animal, perro, gato, tronco, lo que sea, una luz, seguramente va a presentar respuestas oculares de orientación a esta, etcétera, etcétera. Si posterior a ella, a esta luz, a la presentación de esta luz, le administramos una descarga eléctrica en las gónadas, por ejemplo, va a brincar, va a presentar una serie de respuestas dependientes de las propiedades físicas del estímulo eléctrico. Si esto se repite y se repite y se repite, cuando la luz ocurre, el personaje en cuestión va a presentar respuestas similares ante la luz a aquellas que presenta ante el estímulo eléctrico. El sujeto no confunde, no asocia, no sustituye. Las propiedades funcionales de un estímulo se han transformado por las propiedades del otro y el sujeto responde a ellas como relación. El elemento mediador, el que articula todo, es la descarga eléctrica. Si en lugar de esto fuera alimento, el tipo de respuestas, la forma de anticipación, etcétera, sería otro.
El mediador es el estímulo. El elemento mediado son las propiedades funcionales del estímulo, en este caso la luz, que se expresa e identifica en el modo en que el sujeto responde ante él, brincando o salivando, según sea el caso. Lo mediado es una contingencia, no el pichón, no el perro, no el gato, no Trump. El medio de contacto en esta formulación es el conjunto de condiciones que posibilita que esta contingencia se establezca. ¿Sí? En esta tabla presentamos algunos de estos conceptos centrales. Cada una de las funciones o sistemas de contingencia se puede estructurar en distintos niveles de autonomía respecto a lo situacionalmente presente y sus propiedades físicas, es decir, en distintos niveles de desligamiento funcional. Esto depende, entre otras cosas, de las capacidades reactivas del organismo. Lo que Rives López y posteriormente solo Rives han denominado medio de contacto físico-químico, ecológico, normativo o convencional, describe justamente las condiciones que posibilitan distintos niveles de desligamiento. Con base en estos conceptos se creó la taxonomía que reconoce 5 niveles y demás. Hace no mucho algunos de los autores declaraban que la principal aportación de teoría de la conducta no son las funciones suplementaria, contextual, selectora, las primeras 3, sino las sustitutivas. Debo aclarar a ustedes que en un libro editado por la doctora Maes en el 2003, el de Psicología, en 2002, publicamos un capítulo con datos experimentales de un montón de experimentos que habíamos hecho, ¿sí?, que replicaban operacionalmente las relaciones prescritas por las funciones contextual, suplementaria y selectora, teniendo ratas y pichones como sujetos experimentales, y encontramos que las funciones de respuesta eran las mismas en todos ellos. Nuestra conclusión ahí fue que podían estar ocurriendo una de 3 cosas. No sabíamos hacer ningún experimento, ¿sí?, los datos eran una anomalía atribuible a la mexicanidad de los sujetos empleados, o bien las predicciones empíricas derivadas del modelo no se veían satisfechas y que había que revisar el modelo. Por esa razón, posteriormente publicamos una revisión crítica de teoría de la conducta, que el subtítulo conjuga 2 títulos de obras conspicuas en esta tradición. Teoría de la conducta, reflexiones críticas, se llama ese trabajo. Ahí sugerimos, mostramos que había inconsistencias en los criterios que se aplicaron para identificar y definir los subcasos de cada una de las funciones conductuales, e incluso inconsistencias en los criterios utilizados para definir cada una de las distintas funciones conductuales. Como es de esperar, pues no hubo mayor comentario a esos trabajos. Continuando en esa labor de revisión crítica del modelo que ha articulado nuestra práctica de investigación, continuando con esa revisión autocrítica de lo que nosotros decimos, nos ocupamos a continuación de la caracterización de las funciones sustitutivas, particularmente la referencia. Me quedan como 10 minutos. Ya no voy a pasar. Miren ustedes. La función sustitutiva referencial de la que nos ocupamos fue descrita inicialmente como la mediación de una interacción selectora por un segmento de morfología convencional, arbitraria, que permitía introducir a una situación contingencias propias o características de una situación distinta. Hablar de sustitución de contingencias, hablar de introducción de contingencias a una situación
fue motivo de críticas, reflexiones, peleas, discusiones, idas y vueltas conceptuales que a mediados del año 2012 concluyeron con un planteamiento muy claro, en mi opinión, de caracterización por parte de Rives. Y leo lo que dice. En el caso de las funciones más complejas, en particular la sustitutiva referencial, también hay revisiones recientes que identifican importantes carencias de evidencia experimental y ausencia de procedimientos de indagación empírica suficientemente sólidos para obtener datos que puedan ser integrados de manera congruente y coherente con la taxonomía funcional de la conducta y el modelo interconductual en el que se ampara. Y ese trabajo no es nuestro, es del doctor Telmo Peña y sus alumnos. En esas revisiones se ha sugerido que los investigadores han equivocado el camino por concentrarse en aspectos no esenciales de la función o por franca incomprensión de la misma. De ser correcta estas interpretaciones, un primer paso para mejorar este estado de cosas sería precisar, una vez más, qué es la sustitución extrasituacional y cuáles son sus componentes esenciales. Recordemos que Arribes y López caracterizaron esta función del siguiente modo. La función sustitutiva referencial constituye un nivel exclusivamente humano de la interacción entre el individuo y el entorno, que tiene como elemento crítico mediador, lo subrayo, tiene como elemento crítico mediador a la respuesta de un individuo respecto a otro o consigo mismo, respuesta que posibilita reacciones desligadas de las propiedades situacionales aparentes de los objetos y organismos en el ambiente. ¿Quién es el mediador? Una respuesta del individuo respecto a otro, la respuesta convencional, sustitutiva o substituyente, como dicen después. La sustitución referencial consiste en la transformación de contingencias que dependen de las propiedades situacionales de los eventos en contingencias que dependen de propiedades convencionales derivadas de las formas sociales de interacción frente a eventos situacionales. ¿Qué es entonces la sustitución referencial? En su versión casi la más reciente, la de 2012, dice: a partir de lo que se planteó en forma conceptual, se afirmaría que estudiar empíricamente la sustitución referencial sería estudiar todos los factores responsables de la conducta lingüística del referidor, donde la conducta del referido, lingüística o no, sería un ingrediente necesario para que la conducta del referidor se constituya en sustitutiva de contingencias. Intuitivamente, se podría decir que aspectos importantes tendría que ver con la indagación empírica sobre aquello de lo que se habla, la historia interactiva extrasituacional del referidor, las competencias del referidor en relación con el contenido de lo que se habla, la probabilidad de la conducta congruente del referido y las características disposicionales del referidor, entre otras. En concordancia con esto, Rives en 2012, 4 años, publicó lo siguiente: el episodio sustitutivo consiste en que un hablante, gesticulador o escritor modifica mediante una intervención lingüística, mediante una intervención lingüística las relaciones de contingencia prevalentes en una situación. Aunque la transformación, modificación o reemplazo de las contingencias prevalentes tengan que ver con contingencias transferidas de otra situación, otro lugar, otro momento u otras propiedades, en el instante la situación extrasituacional siempre ocurre en el presente y en el lugar en el que se produce el episodio. Si yo les dijera en este momento que nos acaban de hablar la Dirección Federal de Seguridad, suponiendo que exista algo así, informándonos que en un afán por terminar de un modo radical y definitivo con las formulaciones científicas en psicología, han colocado una bomba en este auditorio que va a estallar en poco tiempo, y se los digo muy en serio, es probable que alguno de ustedes
vea en la cara de su compañero de banca no un asistente a una plática, a un evento, sino un potencial terrorista. Y huya, salga despavorido de este lugar. Las propiedades funcionales, las contingencias situacionalmente prevalentes se transforman por lo que yo dije. El elemento mediador en este caso es lo que dije, no yo. Lo que dije. Lo mediado son las contingencias prevalentes en la situación, no ustedes. Así como cuando decimos en la terminología del condicionamiento operante, se refuerza una respuesta, nadie nunca ha dicho que se refuerza al sujeto, no falta, pero normalmente decimos que se refuerza una respuesta, no al sujeto. Se castigan respuestas, no al sujeto. Se extinguen respuestas, no extinguimos al sujeto. Se encadenan respuestas, no se encadenan a los sujetos. Transferir el sujeto de la acción de una respuesta al organismo entero tiene implicaciones de alta relevancia teórica, ¿sí? Porque después el sujeto no responde a eventos asociados, sino asocia. Por ejemplo, déjenme en consecuencia de lo anterior leer lo siguiente. Para que la sustitución de contingencias tenga lugar, el mediado tiene que cambiar su comportamiento con base en los cambios contingenciales propiciados por el mediador. A ver, ¿quién es el mediador? ¿Aquel al que le hablamos o las contingencias? Tiene que cambiar su comportamiento con base en los cambios contingenciales propiciados por el mediador. O sea que el mediador es mediador aún antes de alterar contingencialmente la situación, lo que le quita la naturaleza funcional al concepto de mediación. Y además el mediado tiene que comportarse, está obligado a comportarse de conformidad con lo posibilitado por el mediador. En esta última caracterización, el concepto original de mediación y de elemento mediador es trastocado al utilizarlo no para describir la reactividad convencional del referidor que media la contingencia referido-referente, sino a la persona, lo cual implica dislocar el uso del concepto de mediación, pues este se refiere al proceso mediante el cual un elemento del campo se torna crítico para la estructuración del sistema de contingencias y evidentemente la persona como tal no es un elemento del campo, sino en todo caso serían sus respuestas. Así, mediación pasó de ser un proceso estructurante a sinónimo de contingencia sugerida. Adicionalmente, la función mediadora deja de referirse a contingencias y otra persona lógica es no mediada. Esto es tan incorrecto como decir en la terminología del condicionamiento que se refuerza al sujeto y no las respuestas que emite. Lo anterior se agrava cuando se lee un año después, en 2013, lo siguiente. La lógica de la sustitución extrasituacional radica en que la conducta lingüística del mediador sea creíble respecto de una contingencia sustituyente factible y viable. De otra manera, resulta empíricamente absurda. La sustitución extrasituacional de contingencias constituye, en lo esencial, una afectación de las relaciones interpersonales en función de cómo lo que se dice o se escribe altera la reactividad situacional del que escucha. Aun cuando puede actualizarse una contingencia extrasituacional de manera accidental o incidental, la mediación usualmente tiene lugar de manera dirigida para no emplear el término intencional que describe la direccionalidad de todas las interacciones psicológicas. La mediación intencional, si el término que no se iba a utilizar, si se usa, la mediación intencional opera en la forma de contingencias cerradas, mientras que la incidental tiene lugar en la forma de contingencias abiertas. Y en los casos excepcionales de sustitución accidental o incidental,
La actualización se da como una interpretación del observador, escucha o lector, potenciada por la conducta del mediador involuntario. En realidad, los casos excepcionales de incidentalidad o accidental constituyen formas de pseudo-sustitución, pues para el supuesto mediador la respuesta del mediado es incomprensible en términos situacionales, y de ocurrir su comprensión, esta es posterior a la conducta del supuesto mediado. Obviamente, esta excepcionalidad en realidad constituiría un caso de autosubstitución auspiciado por la conducta del supuesto mediador. Concluyo. Una revisión aún somera de la caracterización precedente de la sustitución extrasituacional revela de inmediato que la importancia de la historia de referencialidad, las habilidades y competencias en las distintas modalidades morfológicas de los sistemas reactivos convencionales y las historias compartidas con los sistemas de suplementación convencional entre los participantes en un episodio, se subordina analíticamente a la actuación de procesos adicionales subyacentes de credibilidad o fe, de interpretación, motivación o intencionalidad, etc. De hecho, es singularmente difícil, suponiendo que sea posible, identificar el sitio en que tales conceptos pudieran tener en la taxonomía de funciones conductuales y el modo en que se articularía con los conceptos base de la misma. Igualmente difícil es creer que los términos del lenguaje ordinario que se introducen en esta nueva caracterización puedan adquirir un estatus de términos técnicos a partir de aclaraciones o precisiones que sobre su uso se pudiera hacer, como si no tuvieran ya excesivas cargas conceptuales por su historia de utilización en otras conceptualizaciones no conductistas de lo psicológico. Finalmente, la inasibilidad empírica de los referentes concretos de las intenciones, motivaciones, comprensiones y demás conceptos incorporados en esta nueva caracterización de la sustitución extrasituacional difícilmente ayudará al desarrollo de estrategias metodológicas apropiadas para su estudio sistemático y para la generación de evidencias y datos comunicables e interpretables de modo coherente con la lógica interconductual que sirvió de base a la formulación de la taxonomía en el ya lejano 1985. Las confusiones e imprecisiones que pueden generarse como resultado de esta producción e incorporación de novedades conceptuales son un riesgo tan grave que tal vez sea más conveniente detenerse a revisar con seriedad, profundidad y respeto la estructura conceptual de nuestros instrumentos analíticos y explicativos. Después de todo, es previsible que la ciencia del comportamiento tenga por delante más tiempo para madurarse que nosotros para cosechar sus frutos. Aquí termina lo escrito. Solo quiero agregar que el seminario del que les hablaba inicialmente, hemos leído casi renglón por renglón cada uno de estos textos, tratando de entender la lógica que subyace a la utilización, y al final concluimos que lo que se dice es que para que la sustitución ocurra, tienes que tener la intención de modificar de una manera específica el comportamiento del otro, si no, eso no es sustitución. Y eso deja fuera, por ejemplo, nada más a manera de ejemplo, todos los casos de escritura en los que el autor no conoce a sus lectores y el modo en que su producción literaria modifique o no el comportamiento de los otros quedaría fuera de la caracterización de la sustitución. Y podríamos señalar muchos, pero no, muchos casos en los que de implicaciones de esta nueva caracterización. No se pretende con este trabajo o con nuestros ejercicios de análisis decir que algo está mal o está bien, porque consideramos que una taxonomía, por ejemplo, no puede ser ni buena ni mala, correcta o incorrecta, puede ser útil o inútil para nuestros propósitos. Nuestro propósito es decir, nosotros vemos estos problemas y hacerlos públicos con todo el respeto del mundo. No tenemos miedo a un juicio ni lapidario ni moral al respecto. El proyecto de aprendizaje se articuló inicialmente a partir de esta taxonomía y creo que se vale en la tercera jornada decir, pues nosotros inscritos en este programa, este proyecto de investigación, estamos viendo estos problemas. Ojalá
que este modo de advertir problemas sirva de algo, estimule a alguien para hacer cosas parecidas y en el caso ideal, pues que lleguemos a coincidir, ¿no? Otra vez, Xochitl, muchas gracias por haber construido este espacio. Muchas gracias a todos por su generosa atención y tolerancia. Sé que leer este tipo de cosas es muy complicado, pero no teníamos otra manera de hacerlo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, la doctora Rosalía.